Hola lectores, bienvenidos un día más a este canal en el que hablamos de libros. Hoy os traigo los últimos thrillers que he leído, porque es que tengo pendiente el grapa de enero no porque todavía no ha terminado, de noviembre, de diciembre y de primeros de enero. Entonces, como tengo tantos libros de los que hablar, los voy a ir dividiendo en diferentes libros y vídeos. Y este va a ser de los últimos thrillers que he leído. Así que queréis saber cuáles son los libros de misterio que he leído desde noviembre para acá, quedaos que empezamos. Bien, pues el primer thriller del que quiero hablaros es Planeta, de Susana Martín Gijón. Planeta es la tercera parte de una trilogía compuesta por Progenie o Progenie para José Daniel, Especie y Planeta. En esta tercera parte volvemos a encontrarnos con la inspectora Camino Vargas en Sevilla. Como decía, que se me había acabado la batería del móvil, vamos a encontrarnos con Camino Vargas de nuevo en Sevilla. Sigue un poco la línea de la anterior, que se quedó con un final un poquito abierto, del cual no voy a hablar porque sería hacer spoiler. Y nos encontramos con Camino Vargas en Sevilla, como digo, con una situación un poco extraña, porque aquí no llueve nunca, pero en esta ocasión hay como muchísima lluvia, unos días de mucha lluvia, y empiezan a aparecer cadáveres también con una firma, y piensan que puede ser otro asesino en serie y que hay que descubrirlo. A la vez está un poco en consonancia o trabajan en coordinación con un agente de Italia. Y no voy a decir nada más porque sería hacer spoiler, porque es el tercero de una saga. Quiero decir que a mí me encantó, que a mí esta serie de Susana Martín Gijón me encanta cómo escribe la autora, me encanta el personaje de Camino Vargas, me parece un policía o una policía que se sale un poco de la norma, que no tiene esas taritas como estamos acostumbrados, se han puesto de moda. Hay otro personaje que se me está haciendo un poco pesado, pero bueno, en líneas generales me gustó bastante. No es el que más me ha gustado de la serie, el que más me ha gustado fue Especie, el segundo. Ya aparece. El que más me gustó, como digo, fue Especie, el segundo, pero bueno, que también me ha gustado mucho y pienso seguir leyendo si sigue con la saga. El segundo que leí fue El alma de los feos, de María Blanc. El alma de los feos es un thriller que me gustó mucho, es autopublicado, lo leímos con el club de lectura Aquiles Books autopublicado, también tuvimos encuentro con la autora y fue muy divertido. En este libro nos narra la historia de un hombre que está en un barco, tiene un barco de su propiedad y aparece muerto en el barco, ¿no? Y no se sabe quién es, ya empieza aquí la investigación y bueno, conocemos a diferentes personajes que tienen algo que ver en su vida, sobre todo su mujer, con la que tiene una relación un poquito especial. La premisa del libro nos gustó mucho cómo está escrito. El final me gustó mucho. Tiene algún plot twist que, bueno, algo nos olimos, pero no desmerecía para nada la historia. Y lo peor de este libro, yo creo que fue los investigadores, no sé. No siguen una línea argumental ni un desarrollo de la investigación que para mí fuera demasiado bueno, sino que, bueno, como van haciendo un poco de saltos en el tiempo, pues nos va explicando lo que va pasando y más o menos nosotros deducimos qué ha podido pasar. Pero bueno, la línea argumental de la investigación es lo que más cogea de la historia. Pero bueno, es una historia muy disfrutona, está muy bien escrita, es un autopublicado que me ha gustado mucho. Y nada, que os lo recomiendo si os gusta un thriller así ligerito y si queréis darle una oportunidad
a los autopublicados es una buena opción este libro. Luego, otro thriller que leí fue 1793 de, no voy a decir el autor porque es el chico nórdico, tiene un nombre impronunciable. Es un libro que está ambientado en Noruega, si no me equivoco. Y en él, bueno, es un thriller histórico. Está ambientado en 1793, de ahí el título de la obra. Y en él conocemos a dos personajes principales. Uno es un soldado venido a menos y otro es un policía. Y ellos dos empiezan a colaborar en una investigación porque aparece un cadáver mutilado flotando en un río. A ver, el libro está muy bien escrito, está muy bien ambientado. A mí al principio me costó un poco entrar en la obra porque está tan bien descrito y tan bien narrado y tan bien ubicado que claro, los nombres tan raros y tan nórdicos, pues me costaba un poco ubicarme en los sitios que nos ibas describiendo. Pero una vez que le pillé el truco, chapó. El problema de este libro es que tiene violencia de más. Hay que tener un estómago bien asentado para poder disfrutar de la narración de esta obra. Es muy, muy violenta, sobre todo la primera parte, o sea, la primera mitad, porque luego está dividido en 4 partes, en cuatro secciones. La tercera es un poco la más light, pero a su vez un poco la que menos tiene que ver con la historia. Y bueno, la cuarta parte es el desenlace, que nos explica un poco todo, ¿no? Y la verdad, como digo, que tiene alguna escena de respirar hondo porque telita, algunas descripciones que telita, pero ya os digo que está muy bien ambientado y muy bien documentado ese oscuridad, el gris, la niebla, la atmósfera, las ciudades sucias, la época, lo miserable y tanto lo miserable como la miseria. No sé, a mí me gustó mucho. A mis compañeras de lectura, que lo leí junto con Anita Lectora y Chris de Abemar Books, a ellas no lo acabaron de disfrutar y de hecho no quieren seguir leyendo la trilogía porque son 3 libros. Yo creo que sí seguiré, pero advierto que no es para estómagos ni corazones sensibles. Como lo mejor de la obra es la ambientación y la documentación, luego el caso, no sé, a mí al final y cómo se resuelve no me lo esperaba y tiene su sentido, pero me pareció muy descafeinado para toda la violencia que tiene el libro. Pero bueno, es así. Yo ya iba a sabiendas de que podría ser así. De hecho, me advirtió la bibliotecaria, porque yo este libro lo saqué de la biblioteca, y cuando fui a por él me dijo la bibliotecaria: ah, yo lo he leído, está muy bien, pero es muy fuerte, ¿eh? Digo, ya me han informado, así que hasta la bibliotecaria me avisó. O sea, que sí que es verdad que de violencia va bien despachado. Otro thriller que me he leído últimamente ha sido Fuego en Oxford. Es la tercera parte de la saga de Adam Foley, del detective Adam Foley, de Kara Hunter. Nos lo hemos leído los 3 en el club que yo llevo, el de los Devoradores al Poder. Como siempre, os dejo abajo los enlaces por si queréis participar. Y nos gusta mucho la autora. Nos gustó mucho la primera parte, que fue ¿Quién se ha llevado a Daisy Mason? Nos gustó muchísimo la segunda parte, para mí el mejor de los 3. El sótano de Oxford, y este tercero también es muy, muy guay. En él, pues como siempre, Adam Foley sigue la investigación de un incendio. Esta vez de un incendio. Se ha incendiado una casa en Oxford. Por cierto, yo en este barrio no me voy a mudar nunca porque en 3 calles ya hay 3 muertos. Entonces, yo creo que es que este barrio tiene un poquito de malfario. Yo no es por nada. Aquí en la Alameda se vive un poquito más tranquilo. Que os iba contando. Se ha incendiado una casa, ¿vale? Y en esta casa no sabemos de dónde proviene el fuego, si ha sido intencionado o no. Y aparecen 2 niños dentro de la casa, dentro del incendio, y no aparecen los padres. Entonces empezamos a preguntarnos
qué ha pasado, cómo se ha producido este incendio y dónde están los padres de estos niños. Ahí no queda la cosa y pasan un montón de cosas. No hay muchos más personajes. Obviamente hay más personajes, ¿no? Porque si no, no tendríamos historia. Pero hay muy pocos personajes con los que haces mil y una teorías, mil y una historias te montas tú en la cabeza. Y el final... a mí me dejó toda loca perdida. En serio, es súper coherente el final. Te va dando pistas y viguitas durante toda la historia, pero es imposible por ti mismo llegar a ese final y luego dices, jolín, es verdad, pero si me lo ha contado. Y no sé, me parece brutal lo que hace esta autora, la forma de escribirlo, porque como en los otros, mezcla entrevistas, llamadas de teléfono, comentarios en Twitter, noticias del periódico. Es muy ágil de leer y a mí esta autora me encanta. Así que traducir, por favor, Los Imperdibles. No me acuerdo de qué editorial es sello. Bueno, es de Penguin, pero no sé de cuál sello y cuál... El subsello es Los Imperdibles, pero no sé cuál es el sello editorial. Seguí traduciendo a Carajante, por favor, porque yo sé que Adam Foley va por el 7 y nosotros nada más que tenemos los 3 primeros. Así que yo pensé que son geniales, que os apuntéis a la autora si os gustan los thrillers hechos trepidantes, porque chapo. Otro que me leí, que le tenía muchas ganas, que bueno, no es thriller como tal, porque es cozy mystery. Me refiero a El misterio de la bala perdida, que es el tercero del Club del Crimen de los Jueves. Estos 4 abueletes que se dedican un poco, pues como digo, al cozy crime. ¿Por qué es cozy crime? Porque el caso que investigan, que ellos son unos abuelos que se reúnen en colaboración con la policía, ir desentrañando misterios sin resolver. Y bueno, el caso es un poco más secundario porque lo divertido es la vida de ellos. Además, pues ellos son tan peculiares que pues, están metidos en unos berenjenales que... Y no quiero contar mucho porque en este libro sí que uno de los personajes es bastante protagonista en el caso. Entonces, como es una evolución bastante heavy del segundo a este, pues me voy a ahorrar de contar nada. Solo voy a decir que si os gusta el cozy crime, que si os gusta Agatha Racing, pues es una buena opción para leer del género, porque está protagonizada por 4 abuelos entrañables que viven en una residencia de lujo y se dedican a eso en su tiempo libre, se dedican a resolver crímenes y este es uno de ellos. Así que os animo a que lo leáis y a mí me encanta. Y si, ya os digo, os gusta el cozy crime, os ha gustado Agatha Racing y libros por este estilo, o los de, que yo no los he leído, los quiero leer, los de Miss Merkel, de David Saffier, creo que son también cozy crime así parecidos a estos. Os los recomiendo mucho. Luego, también ya casi terminando el año, me leí con el grupo Black Avocado El asesinato en Fleet House de Lucinda Reilly. Es una obra póstuma que se ha publicado después de ella fallecer. La ha publicado su hijo. Es una de las primeras novelas que escribió, estaba en un cajón. Y su hijo, pues, decidió publicarla. Y la verdad es que... muy bien decidido porque la historia es muy, muy guay. En ella nos remonta a Fleet House, que es una casa donde viven los alumnos de un colegio. Es como un anexo al colegio en una suerte de internado, ¿vale? Y ahí aparece un chico accidentalmente muerto. ¿Por qué accidentalmente? Porque se toma unos medicamentos que no debería tomar. Entonces, nos surge la pregunta, ¿se confundió o alguien puso esos medicamentos donde no deberían estar? Pues a partir de aquí surge la pregunta, hay unos personajes, hay una investigación, investigan a todos los personajes, bueno, a todos los miembros de esa casa, tanto alumnos como profesorado, como directores. Y
Me gustó mucho tanto la investigación como el desarrollo de la obra. Es bastante, tiene un ritmo muy frenético. No dejan de pasar cosas, no dejan de darse giros, de sospechar de uno, de sospechar de otro, de quitarte esa sospecha, de volver a sospechar del mismo que sospechaba 3 páginas más para atrás. Y con un final también muy coherente, muy buen final. Me gustó mucho el final de esta obra. Y yo no había leído, yo solo de Lucinda Riley he leído el primero de las 7 hermanas. Creo que es mucho más novelista de histórica y de, bueno, y de romántica que de thriller, pero esta inclusión en el género, pues la verdad es que pintaba de manera y es una pena de que la autora haya fallecido. No sé, porque la verdad es que los personajes de los investigadores hubiesen dado más de sí como para escribir una saga o una trilogía o utilizarlo como investigadores para una serie de libros, porque la verdad es que son muy guays. Y bueno, pues nada, que me ha gustado mucho, me gusta la inclusión de la autora como autora de thriller. Y bueno, como digo, que es una pena que su obra se haya quedado aquí, ¿no? Que os lo recomiendo. Es un thriller también, lo recomiendo para quien esté empezando a leer thriller. Es bastante facilito de leer, no es muy denso, y para quien le gusten los thrillers menos violentos y demás, es muy guay, es muy buena opción. Luego nos leímos también con los Killer Book autopublicados La historia que nunca quise contarte, de Marcos Paricio. Esta historia está muy bien narrada, es una historia muy interesante. En ella nos cuenta, bueno, el protagonista de nuestra historia es un periodista que está venido a menos por muchas malas decisiones en su vida, pero recibe una herencia un poco envenenada en el que un fallecido lo insta a terminar una novela que tiene empezada. Y este fallecido, nuestro periodista, conjunto a un miembro de la policía, empieza a sospechar que no es una muerte corriente, sino que es un asesinato. Aparte, en el lugar de los hechos hay como una pista y que lo relaciona con hechos del pasado que tienen que ver con un robo que hubo en un banco. Y bueno, pues como digo, la historia es muy interesante, está muy bien desarrollada. El protagonista es bastante peculiar, también da un poquito de asquete, pero bueno, crear ese sentimiento hacia un personaje me parece que es muy a valorar, porque la verdad es que da mucho asco. Da mucha grimilla el personaje principal, el periodista. Pero le falta corrección. A mí me sacaba muchísimo de la lectura, además lo estaba leyendo en casa de mi madre y se lo comentaba en plan, porque está muy mal puntuado. Yo se lo dije al autor, él es consciente, la puntuación está muy mal, y luego los guiones en los diálogos no tienen ningún sentido, porque pone el primero, pero luego pone un punto de aparte y no le pone otro y el personaje sigue hablando, pero yo ya creía que iba a ser una descripción de otra cosa, y no, es que el personaje me sacaba mucho la puntuación de esta obra. Entonces yo se lo he dicho al autor que necesita un poquito de que necesita un corrector que le corrija sus obras, y sobre todo hacer hincapié en la puntuación, ¿no? Porque la verdad es que está un poquito regulinchi, la historia está muy bien, pero le falta una corrección. Y también os quiero hablar del último thriller que he leído, que ha sido Las otras niñas, de Santiago Díaz. ¿Qué me ha pasado con esta historia? Que a ver, Santiago Díaz escribe muy bien. Es un mago para el thriller, o sea, para escribir historias frenéticas con un montón de giros. La protagonista Indira Ramos creo que es de las investigadoras que más me gustan, que están ahora mismo en las trilogías o las sagas que están de moda. Me parece un personaje súper singular, súper característico, súper carismático, que tiene una tarita, pero me hace mucha gracia la tara que tiene, que además tiene un porqué, no es por rollos del pasado, la familia, sino que es, no sé, es simpática esa tara que tiene.
que me gustó mucho El buen padre, que fue el primer libro. Y bueno, sí que sigue un poco la vida de Indira, por eso os recomiendo que leáis primero el del buen padre si queréis leer este. Y ahora acaba de estrenar o acaba de publicar Indira, que es la tercera parte, que tengo muchas ganas de leer, porque como os digo, el autor me gusta mucho. Y en esta obra he tenido un problema muy grande. A ver, la historia, la premisa, la investigación, todo está muy bien, el final está muy bien, el desarrollo está muy bien. ¿Qué pasa? Que ha usado un asesino o un delincuente real, que fue o es el acusado de haber sido el autor de un crimen bastante macabro que hubo en España en los años 90 de 3 niñas. No quiero decir nada más porque no. Yo creo que todos sabéis ya quién es y qué caso es. Y aparte creo que sabréis un poco, habréis leído reseñas o opiniones o habréis oído hablar de esta obra. El autor, yo no quería leerme el libro y hubo una serie de polémicas cuando hubo una reseña a la que él contestó y tuve un poco de conversación con él en el sentido que decía que a mí me echaba para atrás leer esta historia por esto. Y me dijo, y en alguna entrevista también que le he visto, que solo lo nombraba, que no hacía hincapié. A ver, es cierto que no se recrea en lo que pasó. Lo nombra y 3 páginas mal contadas. Pero claro, como es la historia de si ese asesino lo hubiesen encontrado y hubiese seguido actuando, sí describe las actuaciones ficticias, los crímenes ficticios que hubiese acontecido después de lo que pasó en los 90. Y esas actuaciones y esos asesinatos, esos crímenes ficticios, se parecen mucho a lo que pasó. No es igual. Y luego también el protagonista, el protagonista malo, no la investigadora, tiene unos pensamientos y claro, hay diálogos, hay pensamientos narrados de este hombre y demás. Lo nombra, o sea, como él se sentía, los sentimientos, los pensamientos, la venganza, y sí que hace mención a lo que pasó. Entonces, no sé, yo no lo he disfrutado la obra porque se bebe y es súper rápida, pero tenía ese hándicap de, a ver, que puede herir sensibilidades, que fue fuerte lo que pasó, que no está cerrado, que todavía hay habladurías, que todavía hay, no sé, me parece un poco amarillista utilizarlo porque podía haber escrito la misma historia cambiando los nombres. Cambiando los nombres sin decir que en España hubo eso en los 90. Que también uno de sus argumentos era, pues de Hitler habla... Sí, pero es que la Segunda Guerra Mundial pasó hace ya 90 años. Y esto, pues todavía escuece, sus familias todavía están vivas y creo que es un poco amarillista. Entonces, pues yo lo recomiendo a él como autor, pero no recomiendo esta obra, recomiendo saltársela, porque Indira tengo ganas de leerla porque yo sé que ya no va a ser un hecho real, que va a ser un novelón, igual que lo fue El buen padre. Pero, no sé, a mí me causó rechazo el saber que podía haber pasado esto, que este hombre puede estar escondido en cualquier parte y sacarlo a la palestra sin ningún sentido, pues yo no estoy de acuerdo. Sí que es verdad que me da pena decir que os saltáis este libro porque ahonda mucho en el problema y en la vida de Indira, que es la investigadora y es la protagonista y es el personaje que a mí tanto me gusta. Cada uno haga lo que quiera. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Comentadme lo que queráis, si habéis leído estos libros, si tenéis ganas de leerlos, si me recomendáis otro thriller que os hayáis leído durante estos últimos meses. Y nada, suscribirse, darle a la campanita que os avise cuando subo nuevo vídeo. Las redes, abajo os dejo los links, tanto al grupo de lectura como a las lecturas que tenemos pendientes, como a
mis redes sociales y por allí nos vamos viendo. Y nada, como siempre, espero veros en los próximos vídeos y un besito enorme. ¡Chao!